En el podcast de hoy te voy a contar cómo generar múltiples fuentes de ingresos. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 360 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Indicarte que este domingo sube el precio de la membresía de Quiero ser rico. Para todas las personas que se den de alta antes de este domingo, el domingo incluido, el precio van a ser 10 euros al mes para siempre. Para quien se dé de alta a partir del lunes, el precio va a subir a 12 euros. Y ya te confirmo que en el futuro, seguro que el precio vuelve a subir. Dicho esto, vamos ya con el podcast de hoy, cómo generar múltiples fuentes de ingresos. Tener más de una fuente de ingresos es, yo diría que imprescindible para asegurarnos una buena estabilidad financiera, para tener más estabilidad financiera. En este podcast te hablaré de algunas fuentes de ingresos alternativas y sobre todo de las ventajas que es tener más de una fuente de ingresos. Yo creo que todos o casi todos tenemos claro que el mundo cada vez es más complejo, los cambios son cada vez más rápidos. El futuro podemos decir que es cada vez un poco más incierto, por lo que en el mundo financiero actual yo creo que es básico, fundamental, muy importante, imprescindible diría, conocer que existe más de una fuente de ingresos y que es posible que tú también puedas tener más de una fuente de ingresos. No debes depender nunca de una única fuente de ingresos, de un sueldo o de lo que sea. No debes depender nunca de una sola fuente de ingresos, ya que esto implica que eres muy dependiente y puedes llegar a una situación de vulnerabilidad si se pierde o si se estropea, si se reduce esa fuente de ingresos. Y aquí también incluiría la pensión pública. Si piensas que cuando seas mayor, cuando te jubiles, vas a depender solo de la pensión pública, bueno, yo que tú iría buscando otras alternativas para por lo menos no depender de una sola fuente de ingresos. ¿Qué significa exactamente tener múltiples fuentes de ingresos o al menos más de una fuente de ingresos? Pues es simplemente contar con diferentes formas de generar dinero, principalmente más allá de ese, llamémosle, empleo tradicional. Esto significa que tienes que explorar otras oportunidades para tener ingresos adicionales. El objetivo es diversificar tus fuentes de ingresos para no depender solo y en exclusiva de una única fuente de ingresos, de un único ingreso. Como seguro que ya sabes, tener más de una fuente de ingresos tiene múltiples ventajas. La primera es que te da un poco más de estabilidad financiera. Esto es, pues tienes eso, más estabilidad, no dependes de una fuente, si esta desaparece, si se ve reducida, pues si pasa algo de esto, todavía vas a tener otra fuente, otras fuentes de ingresos. Lo cual en situaciones complicadas, en situaciones de estrés, nos puede dar bastante tranquilidad. También te permite tener mayor control de tus finanzas. Al tener más de un ingreso, pues te permite organizarte mejor, en principio te va a permitir ahorrar, invertir y planificar tu futuro de mejor forma, o al menos tener más confianza en el futuro. También hay múltiples oportunidades de crecimiento. Cuando tienes más de una fuente de ingresos, pues tienes más opciones para crecer financieramente. Te puedes dedicar a otros proyectos, puedes invertir en nuevas oportunidades, puedes desarrollar tus habilidades y tus conocimientos para generar más ingresos en el futuro o más fuentes de ingresos en el futuro. Vamos, que tienes más potencial, más potencialidad, más alternativas y más potencial. Por supuesto que también reduces mucho los riesgos. Esto más o menos ya lo he comentado. Al tener más de una fuente de ingresos, pues si pasa cualquier cosa en una o en varias de ellas, esos problemas del tipo que sean, económicos, financieros, cambios en el mercado, bueno, lo que sea, pues esas fuentes de ingresos, esas pérdidas de esas fuentes de ingresos se puede compensar con otras fuentes de ingresos. En principio, tener más de una fuente de ingresos es para tener más libertad y más flexibilidad. Al tener más opciones ya tienes más libertad. Y al tener más opciones también podemos tomar otro tipo de decisión financiera. Y todos estos
vamos a llamarle conocimientos, nos permite estar más preparados de cara al futuro, poder adaptarnos a cambios porque cambian las circunstancias. Y también nos permitirá tener una visión, una agilidad mayor cuando se presenten oportunidades en el futuro. Bueno, yo sé que todo esto ya lo sabes, que tener más de una fuente de ingresos es muy importante, así que me voy a centrar un poco más en cómo crear estas fuentes de ingresos adicionales. Lo primero que te recomendaría es que identificaras un poco tus habilidades y tus activos. Es conocernos a nosotros mismos un poco mejor. ¿Cuáles son tus talentos, tus conocimientos, tu experiencia? Bueno, es un ejercicio un poco complicado de hacer al principio, sobre todo si no se te da muy bien lo de venderte a ti mismo. A mí se me da fatal. Bueno, esto yo creo que ya es evidente, pero si se te da mal, pues es un ejercicio, digamos, un poco más complicado. Pero aún así, todos tenemos habilidades, talentos, conocimientos, experiencias que nos hacen únicos y sin lugar a dudas por la que destacamos o lo hacemos mucho mejor que la media. Así que evalúa un poco todos tus talentos, pueden ser tus talentos artísticos como pintura, música, escritura. Bueno, ahí ya hay múltiples oportunidades para monetizar, para tener un ingreso con estos talentos. También puede ser que tengas unos conocimientos especializados en marketing, en finanzas, en tecnología, en cualquier negocio, en cualquier sector, en cualquier profesión, y esto te permite ofrecer servicios profesionales de consultoría, de asesoramiento, bueno, de algún tipo de ayuda a otros profesionales. La experiencia, como siempre se dice, es un grado y es muy importante. También siempre hay la oportunidad de vender activos físicos o sin ser físicos, activos digitales, pues como puede ser un cuarto vacío, alquilar una habitación, un vehículo, un equipo. Bueno, pues piensa cómo puedes alquilarlos o utilizarlos para generar diferentes fuentes de ingresos. Bueno, estos son un poco algunos aspectos que puedan estar más relacionados con tus habilidades. Y ya te he ido soltando algunas ideas. Más ideas, pues tener algún servicio de autónomo, de freelance, de profesional independiente. Es simplemente ofrecer tus servicios, puede ser en línea o físicamente, pues como redactor, diseñador gráfico, traductor, programador. Bueno, pues esas habilidades que tienes, ofrecerlas de forma independiente. También puede ser crear y vender productos artesanales, aunque parece que pasan de moda, siempre vuelven a la actualidad. Los productos hechos a mano como joyería, ropa, muebles, yo diría que cada vez tienen un valor añadido mayor, una cierta nostalgia, una cierta también personalización, exclusividad, que son artículos únicos, le dan un cierto carácter que pueden ser un negocio o una fuente de ingresos adicional bastante interesante. También una fuente de ingresos puede ser crear algún tipo de formación, curso en línea, si se te da bien explicar conceptos importantes o tienes una profesión con una cierta demanda, bueno, pues puede ser muy interesante vender formación. Otra forma de tener ingresos adicionales muy diferente es simplemente por medio de la inversión. Invertir para generar ingresos adicionales. Puede ser con propiedades inmobiliarias, con acciones o bonos o otros instrumentos financieros que principalmente te puedan generar algún ingreso periódico, principalmente que sea algún ingreso periódico. Y si no, también puedes hacer dropshipping o afiliados, que son otras estrategias que nos pueden permitir generar ingresos sin crear nada en particular. A día de hoy, con Internet, con los negocios en línea, pues existen formas de generar ingresos que no existían hace unos pocos años. Y yo creo que Internet está en un momento muy bueno, tal vez no el mejor pudo ser hace unos pocos años, pero es un momento muy bueno para que con muy pocos recursos, con muy poca inversión por tu parte, se pueda crear alguna fuente de ingresos adicional. Algunas cosas ya te las he comentado. Tener algún tipo de tienda en línea para vender productos, sean productos de fabricación propia, productos que compramos y los vendemos nosotros como distribuidores, o simplemente hacemos dropshipping o hacemos algún tipo de más bien venta de afiliados o referidos de productos de otras personas. Bueno, esto es un poco venta de productos en línea y marketing de afiliación. También puede ser que tengas habilidades creativas, como he comentado antes, y puedas escribir libros electrónicos, cursos en línea,
plantillas, música, fotografías o muchos otros activos que se pueden vender a día de hoy muy fácilmente a través de Internet. Estos activos, los activos digitales, una vez creados, se pueden vender una y otra vez sin que tengas que dedicarle demasiado tiempo o sin que tengas que dedicarle tiempo. Sí le puedes dedicar tiempo a la promoción, pero no ya a la creación. Hasta ahora te he mezclado un poco dos tipos de ingresos diferentes. Los que podemos llamar ingresos activos, ingresos incluso lineales, que son ingresos que dependen de la venta de tu tiempo, ofrecer algún tipo de servicio. Y también tenemos los que se llaman ingresos pasivos. Un ingreso pasivo tiene ciertas ventajas que no tienen los otros ingresos. Y es que no necesitas dedicarle más tiempo una vez creados. Una vez creados, pues ya puedes tener un ingreso de forma recurrente sin tener que dedicarle más tiempo y poder dedicarte a otros proyectos o hacer otras cosas diferentes. Como, algunas ideas son crear algún libro, crear algún curso, incluso invertir en inmuebles. Son formas de tener ingresos pasivos. O las acciones por dividendos. Es una forma de tener un ingreso que podemos llamar un ingreso pasivo. En el caso de los ingresos lineales, pues tenemos los servicios de consultoría, asesoramiento, coach, mentorías, ayudar a otras personas a conseguir objetivos. Ser alguna especie de entrenador o alguna especie de ayudante que por medio de algún servicio personalizado uno a uno o incluso grupal puedas transmitir tu conocimiento, tu experiencia, tus habilidades a otras personas que quieren llegar a donde tú has llegado. Otra opción pues es la venta de productos digitales, pero que requieran una cierta dedicación, algún tipo de servicio, un servicio de profesional independiente principalmente. Bien, pues esto es un poco las ventajas que tiene crear múltiples fuentes de ingresos. También te he dado algunas ideas, así que déjame que te cuente algunas estrategias para diversificar correctamente tus fuentes de ingresos. Es muy importante que establezcas una estrategia y unas metas financieras. Debes tener una estrategia y un plazo para conseguirlo. Incluso debes establecer algún objetivo temporal, algún objetivo a corto y medio plazo que también son muy importantes. Sobre todo, establecer lo que yo llamo un mínimo aceptable. Un mínimo aceptable, un objetivo mínimo y un plazo. Si cuando llega ese plazo, llega ese tiempo y no consigues alcanzar tus objetivos, ese es el momento de probar algo diferente. Tal vez sea el momento de dejarlo o tal vez sea el momento de probar una estrategia diferente, un enfoque diferente. Si al final decides dejarlo, recuerda que esto no es un fracaso, es solo una forma de no hacer las cosas. Repito, no lo asumas como un fracaso. Recoge toda esa experiencia, todos esos aprendizajes y prueba otra vez con otro negocio. Yo estoy seguro que antes o después vas a ir generando diferentes fuentes de ingresos. Es importante que estés un poco atento al mercado. Para diversificar fuentes de ingresos, pues tienes que estar abierto a nuevas oportunidades, a nuevos negocios más allá de tu negocio principal, de tu fuente de ingresos principal. Pues investiga diferentes países, sectores, industrias, tus áreas de interés, nichos de mercado, busca oportunidades que se ajusten en cierta medida a tus habilidades, a tu experiencia, a tus gustos, a tus preferencias. Y una vez te pones en marcha, créeme, es mucho más sencillo de lo que parece. Existen cientos de oportunidades. Por ejemplo, a mí se me ocurre casi a diario alguna nueva fuente de ingresos. Y lo cierto es que en muchos casos esos proyectos están lejos de mis fortalezas o de mis activos, por lo cual, pues ya digo que directamente este negocio no es para mí y lo descarto. Es una buena oportunidad, pero no para mí. Y otras veces esos negocios que se me ocurren, esas fuentes de ingresos adicionales que se me ocurren, pues me vienen bastante mejor. Pues lo que hago los voy metiendo en una posible lista de proyectos. Y luego intento seguir enfocado en los proyectos que tengo en la actualidad, dejar eso un poco de lado. Luego, cuando esos proyectos que ya tengo en marcha ya trabajen solos o no le vea sentido seguir empleando mi tiempo, pues ya toca revisar un poco esa lista y ver qué proyecto puedo poner en marcha o qué iniciativa puedo poner en marcha en ese momento. Esto de dejar algún proyecto atrás no implica que lo tengas que cerrar. Puede ser que te esté generando un pequeño ingreso en el que sea muy pequeño y merezca la pena mantenerlo. Y lo importante es que nunca pierdas de vista posibles oportunidades o incluso colaborar con socios. Por ejemplo, algo que no te he contado
Es un proyecto en el que he empezado a colaborar ya hace unas pocas semanas, que ha salido el día 1 de diciembre. Es una newsletter en la que colaboramos diferentes expertos del mundo de las finanzas y cada día mandamos un correo, cada día se manda un correo de diferentes temáticas, diferentes enfoques sobre dinero, sobre finanzas. Te invito a suscribirse, se llama Generación del 23. Si entras en Substack y lo buscas, seguro que lo encuentras. Y si no, posiblemente la semana que viene te cuento un poquito más. Otro punto importante es que cuando tienes diferentes fuentes de ingresos debes administrarlas, debes llevar algún control de una forma lo más eficiente posible. Es muy importante tener algún registro. Yo te recomiendo que registres ingresos y gastos de manera más o menos precisa, llevar una contabilidad por cada proyecto y luego por otro lado también debes llevar tu contabilidad general. Pero eso, importante, llevar la contabilidad de cada proyecto. Es importante también ir analizando gastos para no cometer errores de gastar demasiado en proyectos que no merecen la pena, aunque también siempre es importante reinvertir en esos proyectos que sí merecen la pena. Este es un equilibrio muy difícil, casi imposible, y cada proyecto es único y, bueno, no siempre es posible acertar. Pero eso, tenlo presente. No gastes demasiado en proyectos que no van a ningún lado y no te olvides de reinvertir en proyectos que tienen potencial. Diferenciarlos cuando estás muy metido en el día a día es muy difícil. Así que toma un poco de perspectiva para analizar un poco cada uno de los proyectos. Y luego, cada cierto tiempo, vete analizando tus fuentes de ingresos. Analiza cuáles son más rentables, cuáles te generan más ganancias, cuáles te dan más felicidad, cuáles tienen más potencial. Vete analizando, vete tomando decisiones en base un poco a los datos que vas recopilando, que vas generando. Llevar una buena administración de tus diferentes fuentes de ingresos al final pues te va a permitir optimizar tu tiempo y tomar mejores decisiones más informadas. Y una cosa más. Ya para terminar el podcast te voy a contar que hace tiempo tenía un objetivo que ya hace que lo he cumplido y mi objetivo era, tengo que reconocer que era un objetivo muy importante. Bueno, pues te cuento un poco. Yo tengo un registro de gastos, esto ya lo he contado cientos de veces. Bien, pues mi registro de gastos está dividido en, no recuerdo exactamente, pero en unos 14 tipos de gastos diferentes que tengo de forma más o menos mensual. Pues son eso, unos 14 categorías de gastos mensuales, más alguna categoría que viene cada cierto tiempo, que no son gastos tan recurrentes. Bien, pues mi objetivo era que mi registro de ingresos tuviese más categorías que mi registro de gastos, que tuviese más fuentes de ingresos que fuentes de gastos. Es cierto que alguna de estas fuentes de ingresos me genera 1 euro al mes o incluso menos, pero en general casi todos son negocios pasivos, negocios que si sigo trabajando en ellos los ingresos van a seguir creciendo. Lo que te quiero contar es que tener fuentes de ingresos adicionales es posible, requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. O si te vas a las inversiones, requiere de capital y requiere de tiempo. Pero en cuanto ves que si pierdes tu trabajo, tu principal fuente de ingresos, no todo está perdido, pues tu mundo cambia bastante. Sabes que en el futuro puede que lo pases mal, que lo pases incluso muy mal, pero también sabes que poco a poco las probabilidades de que eso ocurra cada día son menores. Y un último consejo es que nunca descuides tu fuente principal de ingresos. No debe ser la única, pero tampoco debes descuidarla. Debes seguir aprendiendo, debes seguir siendo cada día más valioso en tu trabajo si es que trabajas por cuenta ajena, o si ya ves posible y próxima tu salida, tu libertad financiera, pues tal vez sea el momento ya de quemar los barcos, pero si no es el momento, nunca descuides tu fuente principal de ingresos. Bien, con esto termina el podcast de hoy. Te he hablado de construir, de crear diferentes fuentes de ingresos. Y precisamente tengo un curso en la Academia de Quiero Ser Rico que todavía no está terminado. Cada semana estoy publicando una nueva clase y el curso es sobre ingresos pasivos. Si no me falla la memoria, mañana publicaré la clase número 15, es decir, que ya he publicado, ya he analizado 15 fuentes de ingresos diferentes. Bueno, 15 no, 14, que la primera clase era un poco de introducción, 14 fuentes de ingresos diferentes, 14 negocios que te permiten tener diferentes fuentes de ingresos pasivos. Y recuerda que este curso y los otros 30 cursos que hay en la Academia de Quiero Ser Rico se puede acceder desde solo 10 euros al mes. Eso sí, solo hasta este domingo. El domingo subirá el precio a 12 euros al mes.
por 10 o 12 euros al mes, depende de cuando estés escuchando esto, o si han pasado ya mucho tiempo desde que lo he publicado, tal vez el precio ya haya subido otra vez o varias veces, pero desde muy poco dinero puedes acceder a toda esta información. Y dicho todo esto, te deseo una maravillosa semana y te espero aquí el próximo viernes. Hasta luego.